10 historias de Harry Potter que fueron eliminadas en la versión final de los libros. Desde personajes no incluidos hasta argumentos cambiados, descubre las tramas que J.K. Rowling decidió no incluir en la saga definitiva. 1. Mopsus, el vidente que nunca fue. En las primeras versiones de la serie, Mopsus era un personaje que habría tenido el don de la videncia inspirado en un famoso vidente de la mitología griega. Mopsus iba a ser un mago ciego con habilidades proféticas mucho más precisas que las de la profesora Trelawney. Sin embargo, Rowling se dio cuenta de que este personaje sería demasiado poderoso y simplificaría demasiado la vida de Harry al proporcionarle respuestas claras sobre el futuro. Por esta razón, Mopsus fue eliminado y algunas de sus características se distribuyeron entre Trelawney y Alastor, Mad-Eye, Moody. 2. Florian Fortescue, de vendedor de helados a informante clave. Introducido en Harry Potter y el prisionero de Azkaban como el dueño de la heladería de Diagon Alley, Florian Fortescue originalmente tenía un papel más importante. En los primeros borradores de las Reliquias de la Muerte, Fortescue iba a ser rescatado por Harry y sus amigos de la mansión Malfoy, brindando información clave sobre la varita de Saúco y la diadema perdida de Ravenclaw. Sin embargo, estos elementos terminaron siendo redistribuidos entre otros personajes como Ollivander y Xenophilius Lovegood. 3. Una apertura diferente para la saga. Todos los fanáticos recuerdan el primer capítulo de la serie, El niño que vivió, que sigue la vida de Vernon Dursley antes de la llegada de Harry a la puerta de su casa. No obstante, Rowling escribió muchas versiones diferentes de este inicio. En uno de estos borradores, los Potter se ocultaban en una isla y eran traicionados por un mogul desconocido, en lugar de Peter Pettigrew. En esa versión, los padres de Hermione Granger eran amigos cercanos de los Potter y encontraban al pequeño Harry en las ruinas de su casa. Finalmente, Rowling decidió que esta historia daba excesiva información demasiado pronto y simplificó la apertura. 4. Un profesor vampiro en Hogwarts. Los vampiros son parte del mundo de Harry Potter, aunque su presencia es escasa. Al principio, Rowling había incluido a un profesor vampiro en Hogwarts llamado Trocar, pero no llegó a decidir qué materia enseñaría antes de eliminarlo de la trama. La escritora sintió que ya se había trabajado mucho sobre los vampiros en la literatura y que no tenía mucho que añadir al mito. Aún así, un vampiro llamado Sanguini hace una breve aparición en Harry Potter y el Príncipe Mestizo, como invitado en la fiesta de Navidad de Horace Slughorn. 5. Theodore Nott, el Slytherin que no fue. Aunque en la saga Theodore Nott es mencionado solo de pasada, su papel iba a ser mucho más significativo. Rowling planeaba hacer de él un personaje tan relevante como Draco Malfoy, alguien con un mayor nivel de profundidad y complejidad, en contraste con los seguidores de Draco, Crabbe y Goyle. Nott, que además iba a tener un padre mortífago cercano a los Malfoy, podría haber brindado una perspectiva más compleja de los estudiantes de Slytherin y de la pureza de sangre. 6. Una Weasley en Slytherin. En las primeras versiones de El Cáliz de Fuego, Rowling creó a Mafalda, una prima de los Weasley que sería seleccionada para Slytherin. Mafalda iba a ser una niña desagradable y rival académica de Hermione. Su presencia en Slytherin habría permitido a Harry obtener información sobre los mortífagos y sus hijos, pero finalmente Rowling decidió que Rita Skeeter era una mejor fuente de datos, y eliminó al personaje de la trama. 7. Dudley Dursley y su hijo mágico. El rol de Dudley Dursley, el primo abusivo de Harry, culmina con un entendimiento mutuo en las Reliquias de la Muerte. Pero en los primeros borradores de la escena final, Dudley reaparece en el andén 9 3/4, despidiendo a su hijo para su primer año en Hogwarts. Esta interesante dinámica nunca llegó a desarrollarse, pero habría mostrado el crecimiento de Dudley y su aceptación del mundo mágico. 8. La hermana perdida de Hermione. Rowling planeaba que Hermione tuviera una hermana menor que no sería bruja, lo que habría reflejado la complicada relación entre Lily Potter y Petunia Dursley. Aunque esta idea se mantuvo durante los primeros libros, la escritora finalmente decidió que era demasiado tarde para introducir este personaje y dejó a Hermione como hija única. 9. La muerte planeada de Arthur Weasley. Durante la escritura de la Orden del Fénix, Rowling consideró matar a Arthur Weasley después de su ataque por la serpiente Nagini. Sin embargo, la autora decidió mantenerlo con vida porque sentía que era una de las pocas buenas figuras paternas de la historia. Como resultado, la muerte de Arthur fue intercambiada por la de Remus Lupin, cambiando de manera significativa el destino de la familia Weasley. 10. Dean Thomas y su padre mago.
El personaje de Dean Thomas estaba destinado a ser mucho más relevante en los libros, inicialmente llamado Gary Thomas y con un desarrollo similar al de personajes como Neville Longbottom y Luna Lovegood. En los primeros borradores, Dean era un mago cuya historia giraba en torno a la ausencia de su padre, quien había dejado a la familia para protegerlos de los mortífagos durante la Primera Guerra Mágica. Aunque esta parte de la trama fue eliminada, se sugiere que podría ser retomada en la nueva adaptación de HBO, añadiendo mayor profundidad a uno de los pocos personajes afrodescendientes de la saga. Estas historias y personajes eliminados muestran cómo la saga de Harry Potter pudo haber sido muy diferente a la versión final que conocemos. Cada decisión de Rowling tuvo un impacto significativo en la trama, dando forma a uno de los universos mágicos más queridos por los lectores de todo el mundo.